Para gran parte de los problemas de ingeniería se necesita formular un modelo matemático, cuya solución se halla mediante la aplicación de métodos numéricos. La pregunta que surge es, ¿la solución hallada es precisa? ¿Es de calidad? La respuesta a esta pregunta generalmente está dada por el análisis de error. Entonces, es por eso que estudiamos este capítulo 1. Primero, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es un método numérico? Un método numérico es un procedimiento mediante el cual, en la mayoría de los casos, se obtiene una solución aproximada de un problema. Dicho procedimiento consiste en una sucesión finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, es decir, un algoritmo. Entonces, siempre a los métodos numéricos se los asocia con algoritmos. Los algoritmos son una cantidad de instrucciones y esas instrucciones generalmente son operaciones algebraicas u operaciones lógicas. Los métodos numéricos así, a grandes rasgos, se van a dividir en dos casos o en dos clases. Los métodos directos o los métodos indirectos. Los métodos directos es cuando la solución que uno va a encontrar la encuentra en un solo paso. Entonces, es directo. Mientras que cuando es indirecto, esa solución uno la va a hallar después de varias etapas o después de varias iteraciones. Fíjense que hay una diferencia entre etapas e iteraciones. Las etapas son distintos pasos que uno va efectuando, mientras que las iteraciones es una misma fórmula o una misma sentencia que uno repite varias veces. Entonces, estos métodos que constan de varias iteraciones se llaman métodos iterativos. La eficacia y confiabilidad de la solución hallada reside tanto en el diseño como en la aplicación del algoritmo. También en las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo. Esos instrumentos pueden ser computadoras, calculadoras, teléfonos móviles, etc. La solución de un problema que se está hallando mediante la aplicación de un método numérico se llama solución numérica y es una muy buena aproximación de la solución exacta del problema que se aborda. Entonces, cada vez que yo tengo un método numérico, la solución que se está encontrando se llama solución numérica. Y ese método numérico muchas veces uno lo tiene que aplicar porque no tiene forma de hallar la solución exacta. Sabemos que la solución exacta existe, pero no hay forma de hallarla o es muy complejo hallar esa solución exacta y uno aplica un método numérico para ablandar esa complejidad. Entre la solución numérica y la solución exacta pueden haber diferencias. ¿Sí? Entonces, esa diferencia origina la aparición de errores. Es decir, cuando uno no encuentra la solución correcta, es porque hay un error. ¿Sí? Eso lo sabemos desde siempre, que cuando uno no hace algo como corresponde, quiere decir que uno ha incurrido en un error. Bien, entonces, es por esto que uno, como generalmente la solución numérica no es la exacta, uno tiene que analizar ese error que se está cometiendo. Ese error es de suma importancia analizarlo
en los métodos numéricos. El error, ¿sí? Generalmente uno lo ve como una penalización, como un castigo, como que origina un castigo, como que origina una penalización, pero nosotros tenemos que pensar que tanto en los métodos numéricos como fuera de los métodos numéricos, el cometer un error tiene que a nosotros brindarnos una oportunidad de mejorar eso que estamos buscando, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante de considerar. Ahora, en la mayoría de los problemas de ingeniería, tanto simples como complejos, se pueden presentar dos situaciones. Una situación es que uno conozca el verdadero valor que está buscando. Entonces, ese valor verdadero nosotros lo vamos a simbolizar como BT. Este BT, esa T que tenemos ahí, la T significa true en inglés, que es lo mismo que verdadero. Otra situación que se pueda presentar es que el valor que esté encontrando, que esté buscando, sea un valor aproximado, ¿sí? A ese valor verdadero que uno necesita encontrar. Entonces, ese valor aproximado le vamos a poner B sub A, la A de aproximado. Ese valor aproximado puede llegarnos a nosotros por dos caminos. Por el camino de la experiencia o de los experimentos que uno vaya efectuando. Entonces uno diga, bueno, para llegar a tener, por ejemplo, una medición en un valor muy aceptable, se ha hecho tantos experimentos y el valor aproximado bueno es tal. Entonces, porque se hicieron muchos experimentos o porque se midió con algún instrumento, alguna situación, alguna temperatura o alguna cosa que se pueda medir, o alguna magnitud que se pueda medir. Entonces uno lo midió y dijo, bueno, con este valor ya nos estamos quedando satisfechos. Entonces, ese valor aproximado, si bien no es el valor verdadero o el que uno necesita, pero con ese valor aproximado uno lo toma como de referencia. Pero por el otro lado, puede ser que ese valor aproximado haya venido de un cálculo numérico por algún método numérico. Por ejemplo, algunos de los que vamos a ver en esta asignatura o algún otro que van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Entonces, cuando nosotros tenemos el valor verdadero y el valor aproximado y no son los mismos, entonces lo que nosotros tenemos es lo que se llama el error verdadero. Entonces, se llama error verdadero y como la E es de error, la E de error y la T otra vez de true. Entonces, el error verdadero es la diferencia que hay, la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Entonces, este se puede conocer o no se puede conocer y uno tiene el aproximado. Entonces, lo que va a pasar. Tenemos el error, pero ¿qué puede pasar? Que tenemos que considerar el signo de ese error. Fíjense que el error es una diferencia. Entonces, si hay diferencias entre este valor y este valor, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer una resta. Entonces voy a decir B sub T menos B sub A. Si el B sub T es más chico que el B sub A,
esta diferencia va a ser negativa. Si el B sub t es más grande que el B sub a, esta diferencia va a ser positiva. Entonces, a mí no me interesa el signo de esa diferencia. A mí me interesa la diferencia. Entonces, como no me interesa el signo, le ponemos el valor absoluto. Entonces, por eso es el error absoluto, error verdadero absoluto. Y lo vemos en valor absoluto. Mientras que si yo quiero una medida más específica, vamos a trabajar con el valor, el error verdadero relativo. Entonces, ¿qué es este error verdadero relativo? Es el B sub t menos el B sub a, eso sería el error verdadero, sobre el valor absoluto del valor verdadero. Entonces ahora fijémonos algo. Si ustedes, supónganse que ustedes están midiendo una montaña. La montaña la vamos a medir en metros. Entonces supónganse que la montaña tiene 2000 metros, pero nosotros midiéndola llegamos a 1990. Entonces tenemos 10 metros de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo estoy midiendo eso, entonces voy a decir 2000 metros menos, a ver, lo vamos a escribir abajo. Vamos a borrar esto un poquito. Entonces, supónganse que ustedes están trabajando con esta montaña y entonces dicen 2000 metros menos 1990 metros. Entonces, en valor absoluto, ¿esto qué me da? Me da 10 metros, ¿sí? 10 metros. Fíjense si yo ahora hiciese lo mismo. Pusiera acá 2000 metros menos 1990 metros sobre el valor absoluto 2000 metros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 10 metros sobre los 2000 metros. Y este metro con este metro se va a ir. O sea que a mí me va a quedar 1 sobre 200. Entonces, ese valor ya no tiene la unidad metros. Es un valor, es un número. Mientras que acá yo sigo manteniendo la unidad en la que yo estoy haciendo esas medidas. Entonces, el error absoluto, el error verdadero absoluto, depende de la magnitud con la que uno está midiendo o que está haciendo o que está viendo la diferencia. Mientras que el error relativo ya no depende de la magnitud, es un número. Es un número que me está dando una información, ¿sí? Entonces, este número, el error verdadero, es el que me está dando la precisión. Acá me está dando la precisión, mientras que este me está dando la calidad. Entonces me está diciendo 1 en 200, ¿sí? Mientras que acá me está diciendo 10 metros. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, generalmente el valor verdadero no se conoce. Porque si uno conociera el valor verdadero, no estaría quizás haciendo tanto trabajo. Entonces, el valor verdadero no se conoce. Y lo que sí se conoce es un valor estimado. Este valor estimado es algo que nosotros vamos a tener como reemplazo del valor verdadero. Entonces, el análisis de la magnitud del error es de gran importancia. Por ejemplo, no es lo mismo cometer un error de 1 metro al medir una montaña que al medir una mesa, perdón.
¿Esto qué indica? Esto indica una relación entre el valor del error y su magnitud. Entonces, cuando yo estoy sacando este error relativo, fíjense, acá recordemos que esta magnitud está hablando de tamaño, mientras que esta magnitud también es tamaño. Y cuando uno dice que no depende de la magnitud, muchas veces un error está hablando de unidad. Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque hay muchos términos que son traducción de términos en inglés, que en inglés todo se escribe igual, de una misma forma, y el significado es distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, por ejemplo, acá, el error absoluto depende de la magnitud con la que se está trabajando. Acá, esto de la magnitud es como que nosotros dijésemos unidad, es decir, lo que habíamos visto hace rato, que las dos medidas estaban en metros, entonces la diferencia me quedó en metros. Mientras que el error relativo es independiente de esa magnitud, es decir, es independiente de la unidad. Ahora, si yo tengo un error relativo que me da ese número, ¿sí? 10 a la menos 5, ese 10 a la menos 5 yo lo puedo traducir así, como 0,01%. Mientras que si yo tengo un error de 0,1, este 0,1 yo lo puedo traducir así, como del 10%. Entonces, tener un error de este tipo, de este tamaño, le vamos a llamar tamaño, un error de este tamaño es despreciable, mientras que tener un error de este tamaño ya es importante, porque en una medida equivocarnos un 10% es importante, mientras que en una medida equivocarnos este porcentaje es prácticamente decir, hice muy bien el trabajo, no me equivoqué casi en nada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, tipos de errores en los problemas de ingeniería. En problemas de ingeniería podemos tener errores de modelación, de medición, de equivocación, de redondeo y de truncamiento. Estos que están aquí, ¿sí? Son propios de la práctica de la ingeniería. Y no se verán en la asignatura, mientras que estos que están aquí son propios de los métodos numéricos y sí los vamos a ver en la asignatura. Pero los tenemos que nombrar para diferenciar. Entonces, el de modelación, un poco que tiene que ver con la matemática por lo menos. ¿Por qué? Porque es el que se presenta cuando yo tengo una situación a resolver y yo a esa situación la quiero modelar, por ejemplo, matemáticamente. Pero resulta que ese modelo matemático que yo hago no refleja completamente bien la situación. Entonces, yo puedo resolver muy bonito el modelo matemático, pero esa solución que yo estoy hallando no es compatible con la situación o con el problema. Entonces ahí hay un error que parte del modelo. Entonces por eso es un error de modelación. Ahora tenemos dos errores que por ahí pueden llegar a confundirse. Un error es el de medición. El error de medición aparece cuando yo, en lugar de medir una cosa, mido un valor equivocado, pero por problemas del
aparato con el que yo estoy midiendo. Mientras que cuando yo mido mal, pero no por el aparato, sino porque la persona, el operario, no está midiendo bien por sus deficiencias técnicas, el error se llama de equivocación. Entonces, en los dos tenemos una medición errónea, pero en el que interviene deficiencias del aparato se llama error de medición. En el que interviene deficiencias de la persona se llama de equivocación. Ahora, en los cálculos numéricos vamos a tener un error de redondeo que aparece por la forma en que representan las computadoras a los números reales y después su posterior empleo en cálculos. Y después vamos a tener el error de truncamiento que aparece por la aplicación de iteraciones al efectuar cálculos. Esos ya los vamos a ir viendo en el capítulo y a lo largo de la asignatura. Estos errores atraviesan la asignatura, ¿sí? Atraviesan la asignatura. ¿Esto qué quiere decir? Que los vamos a ver en todos los capítulos. Así que hay que entenderlos ahora porque después se nos van a presentar. Entonces, vamos a empezar con la representación de números. Entonces, ¿qué va a pasar? Las calculadoras de mano, las computadoras, los teléfonos móviles, que de aquí en adelante le vamos a llamar dispositivo, digamos, no pueden trabajar con todos los números reales. Trabajan solo con una cantidad limitada de números reales. ¿Por qué? Porque solo trabajan con una cantidad limitada de dígitos. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿En qué influye esa cantidad limitada de dígitos? Cuando nosotros tenemos números irracionales o números reales que sean racionales, que tienen infinitas cifras decimales, esas infinitas cifras decimales no todas pueden ser tomadas por esta cantidad limitada de dígitos. Entonces, ¿qué pasa? Sufre una reducción de cifras. Cuando hay reducción de cifras, esa es la principal causa de los errores de redondeo. Entonces, por ejemplo, este número que tiene infinitas cifras decimales, este que también sabemos que existen, aunque no las conocemos todas, con este lo mismo, esos números en los dispositivos no son con esos números que las computadoras trabajan o las calculadoras trabajan, sino que no trabajan con el valor verdadero, sino que trabajan con valores aproximados. Entonces, esa forma de trabajar con esos valores aproximados responde a dos formas de representación. Una representación se llama en punto fijo, otra representación se llama en punto flotante. Para estudiar estos tipos de representaciones, nosotros tenemos que saber en qué sistema de numeración se está trabajando. Entonces, primero vamos a hablar de la representación en punto fijo. Entonces, la representación en punto fijo no es de uso frecuente. ¿Por qué? Porque es muy limitada. Entonces, esta representación generalmente en las computadoras no se presenta. Sí se presenta en alguno que otro microchip o una cosa más independiente de una computadora que sirva para programarse, pero para ser incluida en otros dispositivos, en sensores, en distintas otras
elementos, pero no en las computadoras. Entonces, ¿por qué no es de uso frecuente? Vamos a ver cómo trabaja. Se considera que para representar a los números, la computadora o el dispositivo, antes sí aparecía en las computadoras, pero ahora ya casi que en las computadoras no. Posee, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, para poder usar esta representación, se posee dos cantidades fijas, que les vamos a llamar N1 y N2. La cantidad N1 es la cantidad de lugares disponibles para almacenar la parte antes de la coma o antes del punto decimal de un número. Es decir, para representar la parte entera del número. Mientras que el N2 sería para representar la parte decimal del número, o sea, lo que está después de la coma o después del punto decimal. Entonces, la N2 es para representar la parte decimal. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una situación en la que tenemos N1 4 y N2 6 y que tenemos esos dos números que tenemos aquí. Vamos a ver cómo una computadora que tenga esta representación trabajaría. Fíjense, yo me fijo en los números y hago una diferencia entre parte entera y parte decimal. Entonces esta sería la parte entera. A ver, vamos a ver. Entonces, esta sería la parte entera y esta la parte decimal. Entonces, esta parte entera tiene 3 cifras o 3 dígitos. Entonces, esos 3 dígitos es de dónde están, de la coma hacia adelante. Entonces, acá los vamos a poner en estos que serían el N1 y estos que serían el N2. Entonces, en los lugares, en los 4 lugares del N1, los pondría de atrás hacia adelante. O, ¿cómo los pondría? Los pondría primero el 5, primero el 2, después el 3, y ese lugar que me queda vacío, le pongo un 0. Lo completo con 0. Mientras que la parte decimal la voy a completar de izquierda a derecha. Primero el 1, después el 4, después el 6 y los lugares que me queden vacíos les pongo 0. ¿Qué pasa con este otro número? Este otro número, la parte entera es 0. Entonces, ese 0 iría aquí y todos los otros no existen, así que les pongo también 0. Ahora, esta sería la parte decimal. Entonces, empiezo a completar desde el primer elemento detrás de la coma. Entonces pongo el 0, el 3, el 2, el 1, el 4 y si me llegara a sobrar un lugar, le pongo un 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Que números que tengan una parte entera con más cifras que 4 y números que tengan una parte decimal con más cifras que 6 no podrían en este sistema representarse. Entonces, por eso decimos que no se usa frecuentemente porque ya estamos viendo que en las computadoras cada vez más son las cifras decimales que se pueden representar y cada vez más son las cifras enteras que se pueden representar. Entonces, en computadoras quizás puedan estar en algún sector de una computadora, pero no en el sector de los cálculos. Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte de representación.